Buenos días, hermanos. Buenos días. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, ponemos, Señor, esta predica en tus manos, ponemos este día, Señor, tu día en tus manos, Padre. Acompáñanos, guíanos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda carnalidad, Señor. Ayúdanos, Señor, ahí todos los días, Señor, a ti en espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a no temerle a los hombres, Señor, sino, Señor, amarte y a temerte solo a ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿le temes a Dios o a los hombres? Persiguiendo a la iglesia. Este es el sermón de hoy. En la prédica pasada habíamos leído todo el capítulo 12, lo habíamos explicado. Nos habíamos concentrado en unas partes de este capítulo en la cual nos recordaban y el Señor nos contaba que a pesar de que los fariseos, los saduceos y los escribas habían visto las obras del Señor, lo habían escuchado, con todo y eso se negaron a creer. Pero hagamos un pequeño recuento del capítulo 12, un pequeño resumen. Recordemos que en la primera parte el apóstol nos cuenta la historia de cuando el Señor es ungido con un costoso perfume por María, la hermana de Marta. Situación que el Señor aprovecha para volver a anunciar su pronto sacrificio. Acordémonos que aquel traidor miró con malos ojos esta acción de María. Es más, se atrevió a decir que con ese dinero hubieran podido comprar muchísima comida para los pobres, que el dinero de este perfume era el equivalente a un año de salario. Pero el Señor lo tomó con gran gratitud, porque para Él era la forma en que estaban anunciando su muerte. Acordémonos que en esa época los muertos eran ungidos con perfumes, con aceites, ¿sí? Y el Señor les recordó que a los pobres siempre los iban a tener, pero no siempre hay. Claro, hay unos que aún tenemos al Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas. Luego narra el complot contra Lázaro. Acordémonos que comenzaron a planear la muerte de Lázaro para ver si con su muerte podían evitar que tanta gente siguiera al Señor, porque no podían negar los milagros, no podían decir que el Señor era un embustero cuando veían a Lázaro caminando por lado y lado. Desde el versículo 12, el apóstol expone la entrada triunfal en Jerusalén, dando así cumplimiento a una de las más de las 300 profecías que se dan en Cristo. Acción que, como decíamos, aumentó los celos de los fariseos, quienes se llenaron aún más de envidia al escuchar el cántico que la multitud que seguía al Señor daba. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso planearon aún más su muerte. Se preguntaban unos a otros de los saduceos: ¿y qué hemos logrado con dejar que éste hable? Acordémonos, saduceos y fariseos y escribas, los que estaban contrarios siempre, en este momento se unían contra el Señor. En los versículos 20 al 26 se cuenta el momento cuando nuestro Señor es buscado por unos griegos quienes lo querían seguir. Momento en que el Señor vuelve a mencionar la necesidad de morir para vencer la muerte y recordar que quien ama su vida en este mundo la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Hermano, preguntémonos hoy: ¿aún tenemos apegos por este mundo caído?
¿Aún amamos las cosas de este mundo? ¿Aún añoramos las alegrías de este mundo? Tengamos cuidado, hermanos, porque si es así, lo más posible es que usted esté sufriendo de una terrible enfermedad, una grave enfermedad, tibieza espiritual. Del versículo 27 al versículo 36, nuestro Señor anuncia su muerte, recordándonos que para eso ha venido, para darse en sacrificio. Y de una vez nos aclara que Él es la luz y que quien cree en Él, hijo de luz es. Hermanos, hagámonos otra pregunta. ¿En verdad estamos caminando en la luz? ¿Caminamos en el Señor? ¿Abandonamos ya definitivamente el camino de las tinieblas? Hay que tener cuidado, hermanos, porque no se te olvide que si te escondes en la oscuridad, que si aún tienes pecados secretos, que si practicas pecados ocultos, no eres más que un hipócrita, hermano. Y hay que ir en arrepentimiento, ir hacia la luz, el único camino hacia la salvación. Del versículo 37 al versículo 43, el apóstol nos recuerda la incredulidad de la mayoría, en especial de los gobernantes. Aquellos que viendo y oyendo no quisieron creer, veían, escuchaban, miraban, y su duro corazón lo único que sentía eran celos y envidias. Celos y envidias. Hermano, ¿y tú? ¿Oyes? ¿Escuchas al Señor? ¿Miras al Señor? ¿Eres un siervo fiel del Señor? ¿O aún sientes envidias por las cosas de este mundo caído? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, nos dice la palabra del Señor. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para nosotros como cristianos, es claro que la luz vence a las tinieblas, que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prospera. Pero tampoco desconocemos el poder del engañador, el poder que Satanás ejerce contra los incrédulos y contra los que hasta ahora están iniciando el camino, en este maravilloso recorrido. Claro, Satanás engaña, amedranta y desvía, pero también podríamos decir que el Señor prueba los corazones. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo en este momento. Los sacerdotes y escribas de Satanás engañaban al pueblo, blasfemando y diciendo que las obras de Cristo las hacía por medio de Satanás, y amenazaban y perseguían a sus seguidores para obligarlos a abandonar el camino. Me parece escuchar a los judaizantes, a los preteristas y futuristas diciendo que cómo me atrevo a acusar a los miembros de los fariseos y saduceos de ser agentes de Satanás. Claro que sí. Quien no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Quien niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Y al respecto, la palabra del Señor es clara. El que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. Eran anticristos, hermanos. ¿Qué otro anticristo puede ser el que se encarga de perseguir la causa de Cristo? ¿Qué otro anticristo lo puede hacer? Solo ellos, los que odian al Hijo. Y todos sabemos que quienes odian al Hijo, odian al Padre. ¿Pero quién es el Cristo? ¿Quién era Jesús? Jesús, el Cristo, es el Redentor, el único en quien hay salvación, aquel que se dio voluntariamente en sacrificio por el perdón de los pecados de todo aquel que en Él cree. El único que sin haber pecado
soportó la ira del Padre por el perdón de los pecados, por nuestras transgresiones. Él, aquel que se imputó nuestros delitos, el único capaz de ir voluntariamente a la cruz para morir por en el más terrible de los sacrificios, por ladrones, por prostitutas, por asesinos, por borrachos, por drogadictos, por corruptos, por homosexuales, que se arrepintieron y se rindieron a sus pies. Es decir, el único que fue capaz de morir por usted y por mí. El único que fue capaz de vencer la muerte, levantarse de los muertos y darse un cuerpo glorificado para glorificarnos luego con él. ¿Quién es este Jesús? Dios, el Dios hecho hombre, el único y verdadero Salvador. A él era quien perseguían, a él era quien negaban. Claro, no hay duda, hermanos, que eran sacerdotes de Satanás, así como los testigos de Jehová, los mormones, los falsos maestros, como aquellos que quitan el poder y pretenden desaparecer al Espíritu Santo y al Padre, diciendo palabras más, palabras menos, que se fueron a descansar, que solo queda el Dios. Claro que eran sacerdotes de Satanás, porque persiguieron al Hijo de Dios, pretendieron quitarle la honra y lo entregaron en manos de los impíos para que lo matasen. Claro que eran sacerdotes de Satanás, porque con sus engaños desviaron del camino a muchos, volando el mosquito y tragándose el camello. Claro que eran hijos de Satanás, porque ni entraron al reino de Dios, ni dejaron entrar. Claro que eran sacerdotes de Satanás, porque cambiaron los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Eso hacen los enemigos del Señor. Claro que eran sacerdotes de Satanás, porque no solo no creyeron en la luz, sino que hicieron todo por apagarla. Eran definitivamente sacerdotes de Satanás, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿No fueron acaso ellos quienes incitaron al pueblo a gritar: no tenemos más rey que César? Quitaron la gloria de Dios para darle la gloria a los hombres. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos dejaron de ir a los pies del Señor por miedo a ser perseguidos, por miedo a ser encarcelados, o simplemente por miedo a ser señalados? Y no los estamos excusando, hermanos, porque la palabra es clara. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No podemos negar que eran engañadores los otros, y que amenazaban y amedrentaban y desviaban, pero eso no libra del pecado a los demás, que le tuvieron más miedo a los hombres que temor al Señor. Los hijos fieles de Dios, por el contrario, perseveraron a pesar de la persecución y del señalamiento. Se mantuvieron fieles, incluso cuando la persecución se materializó y se convirtió en cárceles, en azotes, en tortura y muerte. Vean, hermanos, que no hay excusa. Esto hicieron los verdaderos hijos de Dios. No solo soportaron las amenazas, no solo soportaron los señalamientos, sino que incluso fueron firmes y fueron con la cabeza levantada a ser azotados, torturados y asesinados. En estos días veía una película sobre la vida de uno de esos que han querido trastornar el mundo. Esos que trastornan el mundo. De esos sectarios radicales, fundamentalistas y faltos de amor. Esos locos que han pretendido la demente idea de comprometerse a vivir y a enseñar conforme a la palabra de Dios,
y a no desviarse ni a derecha ni a izquierda. La vida de uno de esos locos que los iluminados, bueno, no sé si los Illuminati, pero bueno, y los grupos de sabios deciden aislar por imprudentes. Sí, por imprudentes, por decir verdades que no convienen. Y por contenciosos, por contender por el Evangelio. Y quien fue llevado al final a la hoguera. Uno de aquellos locos que cantaban salmos e himnos mientras el fuego consumía su cuerpo. El fin. Estaba mirando la vida de Juan Hus. La historia cuenta que en medio del cisma de Occidente, el emperador Segismundo propone el concilio de Constancia para poner de acuerdo a los 3 papas del momento, quienes mutuamente se acusaban de herejes y de antipapas. En la Iglesia Santa. Y el Papa es elegido por Dios. En un principio, al parecer, el único acuerdo alcanzado por el grupo de sabios era que Juan Hus debía ir a la hoguera. Ahí sí se unieron, ahí sí se entendieron y dictaron sentencia. Juan Hus debe ir a la hoguera, porque se había atrevido a hacer duras críticas a la corrupción en la Iglesia Católica, porque ponía en duda el papado y, como si fuera poco, se atrevía a enseñar la palabra de Dios desde una Biblia traducida al lenguaje común, para que todos la entendiesen. En otras palabras, era acusado de ser fiel al Señor. Mientras el concilio declaraba a Hus de hereje, el emperador le consideraba un justo. Por lo cual, a pesar de haber sido excomulgado Juan, el emperador le concedió un salvoconducto para que pudiera defender su causa ante este grupo de sabios. Ya cuando me hablan de sabios me da escalofrío. Pero ante la amenaza de excomunión de la Iglesia por no compartir la acusación contra Hus, el emperador Segismundo retira su apoyo a Juan, quien, como dijimos, es sentenciado a la pena de muerte. La Iglesia amenazó al emperador con ser excomulgado. El gobernante, ante el temor a los sacerdotes, ha decidido dejar que condenen al justo. ¿Por qué un emperador va a temer al clero? Porque un emperador no era cualquiera, era el emperador. ¿Y por qué se dejó amedrentar? Muy fácil, hermanos. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero el problema en que quiero hacer énfasis fue la muerte de Hus. No, en realidad no. Quiero que miremos el odio al Evangelio, el odio al celo por las cosas del Señor, el odio a la obediencia total a la palabra del Señor. Es decir, el odio al Señor y la persecución a su Evangelio por parte de unos. Pero también hay que exaltar a los que vencieron el temor y el amor al mundo para ser fieles a quien los salvó, a aquellos quienes soportaron la muerte por su Salvador, porque sabían que si morían, entonces vivirían. La palabra del Señor dice que quien desconoce al Hijo, desconoce al Padre, y quien aborrece al Hijo, aborrece al Padre. ¿Quién más puede aborrecer al Hijo sino el anticristo? A Hus lo aborrecieron y lo mataron por querer ser fiel a la palabra del Señor, por pretender enseñar la palabra de Dios sin levadura, por querer llevar a la gente a los pies de Cristo y solo a Él. Lo que nos lleva a concluir que no aborrecían a Hus, sino a Cristo, a su Evangelio. El catolicismo no podía permitir que la fidelidad a Cristo se generalizara. Ellos sabían que si el pueblo se volvía fiel
a su verdadero Señor, su sistema apóstata caería. Por eso es que como los sacerdotes judíos amenazaron y amedrentaron reyes e intelectuales para que negaran su fe o condenaran al inocente, y el sistema romano hizo lo mismo. Claro, también hubo muchos reyes que se lavaron las manos. ¿Acaso no lo hizo Pilatos con nuestro Señor? ¿Acaso no lo hizo Félix con Pablo? El poder político y los ricos siempre han caído rendidos ante Satanás en contra del justo, bien sea para condenarlo o para dejarlo en manos del enemigo, en manos del padre de la mentira. ¿Cuántos años de inquisición? ¿Cuántos años de conspiraciones? Pero como prostituta, el catolicismo romano, cuando no ha podido amedrentar o amenazar, ha recurrido a la seducción para que todos caigan ante ella. Seduce, chantajea, ofrece, compra, vende, hace lo que sea. Esas son las artimañas del enemigo. Solo los ciegos y los sordos, solo quienes aman la gloria del mundo, son incapaces de ver el engaño. Por su pecado, como a Faraón, el Señor les ha endurecido el corazón para que no entiendan. Los súbditos del anticristo le llaman la Santa Madre Iglesia. Pero solo en una cosa tienen razón, en que es madre. Sí, señores. Es la madre de las abominaciones, la madre de los engaños, la madre de la idolatría, madre de las alianzas contra los hijos de Dios, madre porque ha dado a luz miles de pecados y de engaños. Pero el catolicismo romano no tiene nada de santo. Por el contrario, es lo más profano, antibíblico, blasfemo y herético que pueda existir. Hablamos que en tiempos de Juan Hus se estaba en pleno cisma de Occidente, toda vez que habían dos sillas papales. Una estaba en Francia y la otra estaba en Italia. Pero en ese momento habían 3 papas. El catolicismo sostiene la blasfemia que los papas son nombrados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que el Todopoderoso se equivoque y nombre a 3 de ellos en un mismo cargo? Hoy en día, todos se arrodillan al anticristo de turno. Ustedes lo vieron, su recibimiento. Lloraban de emoción, le decían Santo Padre, le alzaban los niños. Y uno dice, pero cuánta ceguera, cuánta ceguera, cuánta ceguera. Mientras el Señor entró en un burro, ¿sí? El anticristo de turno entra en carro blindado con cientos de escoltas. ¿Cómo se llama eso? Apartado de la multitud, apartado para que no lo toquen. En cambio el Señor dijo, ¿quién me tocó? He sentido que salió poder de mí. Y los apóstoles, Señor, pero en medio de esta multitud, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? ¿Cómo? Porque todo el mundo lo tocaba, ¿sí? Y los discípulos no estaban con bolillos ni separando a la gente, ¿sí? No. Era la humildad. Yo me imagino que si alguien se arrodillaba, el Señor lo paraba, ¿sí? Y le decía, vete y no peques más. No. Hoy les dicen, sueñen alto, ¿sí? Hermanos, disculpen que haga un poco de repaso histórico, pero quiero llevarlos al inicio del cisma de Occidente. A principios del siglo XIV, está sentado en la silla papal, como hombre de pecado, Bonifacio VIII, uno de los mayores defensores
de la soberanía universal del papado. Tengan presente las palabras que vamos a decir. Una política establecida desde el siglo XI con el nombre de Dictatus Papae, dictadura del papado, que afirmaba que, comillas, la unidad de la sociedad cristiana quedaba cimentada solo por la fe y que el orden laico no tenía otra función que ejecutar las órdenes formuladas por el clero y su monarca absoluto, el Papa, vicario de Cristo, afirmando, o mejor decretando, que el Papa era el único titular legítimo del imperio, que puede delegar de vez en cuando su poder en los soberanos temporales y reprender su gobierno. En este orden de ideas, el emperador quedaba relegado al papel de un simple cooperante subordinado del Papa. Bonifacio VIII perfeccionaba la hierocracia propuesta desde la época carolingia, por allá desde Carlos Magno, cierto, siglo VII, VIII, en donde el Papa se erige como soberano absoluto de toda la cristiandad. No fue con Pedro, ni fue con el Señor que le dieron el poder al Papa, ¿cierto? Ni le dieron el gobierno sobre el mundo, no. Sí, fue para esta época. Esa era la herencia del imperio carolingio, que se materializaba en el siglo XI y ahorita recogía todo, absolutamente todo su poder. De esta forma, por unos cientos de años, los reyes y el pueblo estuvieron sometidos a la autoridad, o mejor, al chantaje y al engaño papal. Pero los deseos de poder de este anticristo de turno no quedaron allí. En el año 1302 expide una bula papal en la que sentencia que es necesario para la salvación que todas las criaturas humanas sean súbditos del Papa. Bula papal. Ahí está la madre de las abominaciones. Súbditos del Papa romano, no siervos de Dios, no súbditos del Señor, hermanos, súbditos del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El gobierno del mundo, el gobierno del mundo. Acompáñenme a Mateo 20, 25 al 28. Yo vuelvo a repetir, la bula. Es necesario para la salvación de que todas las criaturas humanas sean súbditos del Papa. Pero la palabra del Señor nos dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé, hermanos, si los católicos no se dan cuenta de la diferencia. Hermanos, ¿cuánta diferencia hay entre el Evangelio y los postulados de Roma? Definitivamente, la distancia es la misma que hay entre el cielo y el infierno. Esa es la distancia. Mientras el Señor, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, vino a servir y a dar ejemplo de humildad, el papado es sinónimo de arrogancia, de autoritarismo, de dictadura, de opulencia y de altivez.
los hijos de Dios no vinieron para ser servidos. Nosotros vinimos para servir. Y como el Señor, sí, nosotros no podemos dar nuestra vida en rescate por nadie, porque el único que logró eso es el Señor. Pero nosotros sí podemos dar nuestra vida por el Evangelio. El siervo de Dios siempre, siempre está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Y el catolicismo a quitarla en contra del Evangelio. ¿Cuántos papas o purpurados han muerto por el Evangelio? ¿Cuántos han muerto por la causa de Cristo? Ninguno. Y no solo no han muerto por el Evangelio, sino que han matado para detener el Evangelio. El Señor fue claro: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Pero el papado ha sido dueño de reinos y naciones. Hoy en día, la inmobiliaria más grande del mundo, la más poderosa y la más rica, es la inmobiliaria del Vaticano. Pero hermanos, a la par que la madre de las abominaciones en ese momento se enriquecían, también comenzaban a surgir reyes de gran poder, como Felipe IV de Francia, que se enfrenta al Papa Bonifacio VIII. ¿Cuál fue el enfrentamiento? Cuando Felipe vio la riqueza de la iglesia, intentó ponerle impuesto a la iglesia. Uy, qué coincidencias, hermano. ¿Sí? Cuando vio esa riqueza del catolicismo, entonces trató de poner impuestos. Bonifacio se enoja, comienza una guerra de cartas, de insultos, ¿sí? Y el Papa termina diciendo que el poder religioso no puede estar subyugado por el poder político y que el Papa no puede pagar impuestos. Llegan algunos pequeños acuerdos, pero definitivamente, como la causa no era del justo, como la causa no era contra Dios, ahí sí se rompieron los arreglos y vinieron las guerras. Si la causa fuera contra un justo, se han puesto de acuerdo rápido. Pero como era por plata, como era por poder, vinieron a la guerra. El primero que se levanta es el rey, quien acusa al Santo Padre de Roma, ¿cierto? De sodomía, simonía, hechicería y herejía. Esos fueron los cargos y fueron a la guerra. Muerto el Papa, luego de huir debido a las heridas de la guerra, se traslada de la silla del hombre de pecado a Aviñón. Luego, y debido a intereses económicos y políticos entre Francia, que apoyaba la estancia del papado en su nación, e Inglaterra, que apoyaba el regreso a Roma, viene un periodo de conflictos en donde se nombran papas, antipapas. Unos deponen a otros y entre sí se acusan de herejía, de brujería, de sodomía. Todo por la causa del poder y el dinero. Todo por amor al mundo y el odio a Cristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No es una coincidencia que en medio de estos conflictos y guerras, los únicos acuerdos que se hacían era para condenar a los verdaderos cristianos, perseguir la causa de Cristo y entregar el poder sobre las almas al papado. Pues en medio de esta guerra de papas y antipapas, la persecución y la sentencia contra los verdaderos creyentes se mantuvo. A eso sí llegaban a acuerdos. Para eso sí llegaban a acuerdos. ¿Sí? De esta manera, el sistema romano asesinó a más de 100 millones de personas
durante los años de la Inquisición. A pesar que los reyes y los emperadores recuperaron gran parte de su poder frente a la iglesia, siempre han estado a su lado. El poder y el dinero siempre han guardado silencio frente a la iglesia católica, la han apoyado, la han respaldado o simplemente se lavan las manos ante las acciones de la iglesia católica. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque unos y otros se apoyan. ¿Contra quién se apoyan? Contra el Rey de los cielos. Pero hemos hablado del papado y de los reyes y el pueblo. Ahora podemos preguntar, ¿el católico de a pie, el vecino de la esquina o nuestro familiar son víctimas de este sistema? ¿Son víctimas? Acompáñenme por favor a Jeremías 5, 21 al 24. Oíd ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene el corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo? Con el pueblo hoy sucede lo mismo que antes. Son pueblos necios y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. La mayoría permanecen ahí por su pecado, porque andan felices con una salvación por obras, porque no quieren dejar de creer que son salvos porque los bautizaron desde pequeños, porque están cómodos pensando que son salvos porque hicieron la primera comunión, la confirmación, porque de vez en cuando van a misa e incluso han alcanzado la salvación porque prestaron su carro para la procesión de la Virgen X o la Virgen Y, porque de vez en cuando dan limosnas, porque pueden pecar sin consecuencias, porque aman el mundo, en fin, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Son culpables porque tienen ojos y no quieren ver, y tienen oídos y no quieren oír. Son culpables porque cuando se les predica se enojan y gritan: yo amo a mi iglesia, amo a mi Virgen. La Biblia solo la pueden leer los santos padres de la iglesia. Oh, amo a mi institución. Solo aman ídolos, pero no aman a Dios. Otros son peores, porque otros, conociendo la verdad, escuchando la verdad, le temen al que dirán, le temen a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, le temen a que pronto los sean tratados de locos o de fanáticos, le temen a los hombres más que a Dios. Y yo, ¿cómo después de 50 años me voy a cambiar de iglesia? ¿Cómo? No, qué gran excusa. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hermanos, cuando los poderosos, han reconocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, cuando los ricos y poderosos han aceptado el Evangelio de Cristo, la palabra es clara. Unos son ciegos, son sordos, ¿cierto? Pero ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Unos y otros son culpables de pecado. Unos porque aman las riquezas y otros porque le temen más a los hombres que a Dios. ¿Y qué diremos del cristianismo hoy? Porque hemos hablado de tiempos pasados y hemos hablado de catolicismo y el protestantismo. El protestantismo sigue fiel a Cristo, a la Escritura, a la fe, a la gracia y da gloria a Dios y solo a Él. Todos sabemos la lamentable respuesta. Por un lado, la Iglesia Católica, como toda ramera, ha seducido y, ¿por qué no?, ha sobornado a no pocos, quienes como Esaú han vendido su primogenitura por un platado de lentejas. Aunque a veces en realidad, cada vez que uno lee, ya no sabemos si en verdad los han seducido y comprado o simplemente han retornado a su casa, a la sinagoga de Satanás, de donde habían salido para engañar al mundo. Cuando pienso en el papado hoy en día, no puedo dejar de pensar en el dicho popular medieval que afirmaba que todos los caminos conducían a Roma. Y al parecer, hoy no es diferente. Todos los caminos de apostasía vienen de Roma y van a Roma. No pocas personas serias han denunciado los lazos que unen a las sectas y a las corrientes heréticas con el Vaticano. Está la magnitud de la situación que todos conocemos a un sacerdote jesuita que expuso la relación entre Mahoma y el catolicismo de la época. Este señor contaba que Khadija, la primera esposa de Mahoma, era una viuda rica que administraba su fortuna desde el convento en donde vivía. Era viuda, había quedado 2 veces viuda. ¿Sí? Al buscar la biografía de Khadija, lo primero que se destaca es una afirmación: que no creía ni adoraba ídolos de la Arabia de la época. Cosa extraña, cosa rara. Pero hay cosas que aún llaman más la atención, tales como el nombre de ella, el nombre de su mamá, Fátima, mismo nombre que puso a su hija mayor. Y si pensamos en el título que le dio Mahoma a su primera esposa, podemos imaginar otras cosas. En esa época la llamaron Madre de los Creyentes. Si a esta situación le agregamos que en otro de sus matrimonios, Mahoma se casó con una niña cuya edad oscilaba entre los 9 y los 12 años, quien lógicamente resaltaba por su pureza y virginidad, por lo cual fue llamada Virgen Madre de los Creyentes. Al parecer, todos los caminos de herejía conducen a Roma. Van a decir que estamos locos. Estamos locos. Pero yo no entiendo tantas coincidencias. No las entiendo. ¿Sí? Hace 2 años, y ya lo habíamos dicho en otra prédica, mi hermana me llamó para que prendiera por un canal católico y mirara la noticia. Y ¿usted qué hace mirando esas cosas? Mírela. Pues era el diálogo en los jardines del Vaticano entre los musulmanes con el Papa hablando del Crislam. Y nos explicaban, y ya, como digo, ya lo hemos dicho acá, ¿cierto? Que como los católicos no aceptan a Mahoma y los musulmanes no creen en Cristo, dicen que Jesús fue un simple profeta, entonces que la unión se haría por el lado de María, la Virgen Madre de los Creyentes. ¿Sí? En este orden de ideas, no sabemos si los falsos maestros han sido cooptados por Roma o han salido de Roma. Resultaría interesante leer las investigaciones sobre los fundadores de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, etcétera, etcétera, para saber de dónde salieron.
sin ir más allá. Podríamos pensar en algunos de los falsos maestros de hoy, de los dueños de mega iglesias, de aquellos que salieron del movimiento carismático católico y llegaron al protestantismo, pero que hoy se declaran grandes admiradores de Francisco. Darío, sí. Sí. ¿Cuántos? Anoche me acordaba incluso del Instituto Bíblico de Darío, ¿cierto? En cuyos cursos o seminarios hablaban y hacían referencia a Juan 23 como el Papa bueno, como lo ha llamado el catolicismo, el Papa bueno, el Papa bueno. Cuando el Señor le dijo al joven rico que bueno solo era Dios, una blasfemia más del papado. Vicario de Cristo, Santo Padre y ahora el Papa bueno. Pero han aparecido nuevos movimientos en el protestantismo, movimientos de intelectuales teólogos que hoy mueven a un número importante de protestantes por medio de sus seminarios reformados y sus grandes conferencias. Grupos que se han venido consolidando y de una u otra forma se han venido reivindicando y justificando incluso el tema de las coberturas que se proponían movimientos ecuménicos e iglesias de falsa doctrina para evitar, como nos llaman a nosotros, iglesias de garaje. Cuando miro las características de estos movimientos de sabios e intelectuales de la teología, no puedo dejar de pensar en el Sanedrín de la época de nuestro Señor. Y no estoy atacando, hermanos, o negando la importancia que los hijos de Dios profundicen en sus conocimientos teológicos. Máxime, quienes tienen bajo su responsabilidad el apacentar la grey de Dios. Todos tenemos como obligación prepararnos en el Evangelio, prepararnos para el Evangelio. Pero el problema surge cuando el conocimiento de la palabra de Dios deja de ser la herramienta para guiar las ovejas y se convierte en hoja de vida o incluso en brochure. La dificultad aumenta más cuando el conocimiento secular, o mejor, cuando el conocimiento secular sobre filósofos, tendencias y movimientos religiosos se ponen al mismo nivel o se le da la misma o incluso mayor importancia que al estudio de la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Todos se reúnen para hablar de filósofos, de corrientes, ¿sí? Pero dejan a un lado la palabra del Señor. Métanse en internet. Miren todos los planes de estudios de estos seminarios. Compárenlos con los de la Javeriana, ¿sí? Y todos tienen lo mismo en común. 5 semestres, 6 semestres de filosofía, del estudio de los papas, del estudio de los estudios de las escuelas y 1 o 2 semestres de estudio de la Biblia. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Pero hermanos, el problema es mucho más grave. El problema real es cuando se pretende relacionar la sana doctrina con la pertenencia a estos grupos. Si usted pertenece a estos grupos y tiene tal apellido en el nombre de su iglesia, entonces es de sana doctrina, generándose un intelectualismo de moda y de élite de nuevos sabios que excluyen a los que según ellos no están a su altura o a sus capacidades o no pertenecen a sus movimientos. Igual que los falsos maestros que hacen sus iglesias de la sierra hacia el norte, ¿sí? Solo en la zona de los ricos. Estos solo hacen reunión de grandes intelectuales y consideran como iguales a los que tienen harto conocimiento, ¿sí? A los grandes estudiosos. No sé, pero bueno, ¿qué nos dice al respecto a la palabra del Señor?
Acompáñenme a la 1 Corintios 1, 19, 31. Primera de Corintios 1, 19 al 31. Comencemos desde el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La primera vez que fui a un curso teológico me preguntaron que a qué iba. Estaba recién caminando en los caminos del Señor y la respuesta con mi esposita fue: vamos a desaprender. Necesitamos desaprender toda la basura que hayamos aprendido del mundo. Toda la basura. Sí, pregrados, posgrados. Y queríamos desaprender. Pero aquí nos dicen que son los grandes conocimientos del mundo. Pero el Señor nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo no leo en la Biblia que sea por hacer eventos, que sea por hacer conciertos. Sí, nos dice que por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿A cuántos de nosotros nos negarían el ingreso a sus lugares? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El verdadero Hijo de Dios se gloría de una cosa: del Señor. A Él todo el poder, el honor y la gloria. Como decía, si mal no estoy, Spurgeon, sí, que lo que tenía Pablo por basura, los protestantes de ahora lo tienen como máxima, como currículo, le llaman ahora. Hermanos, insisto, no estoy negando la importancia que el Hijo de Dios se prepare y estudie. Por el contrario, soy un convencido de la importancia fundamental que el cristiano aprenda perfectamente la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿cierto? Haciéndole eco a la escritura que debemos hacer los cristianos. Leer y releer, memorizar, conocer, devorarse la escritura, ¿sí? Un cristiano que no conozca la escritura no es cristiano. Yo le pregunto a la gente, ¿y usted qué opinaría de un abogado que no conozca la Constitución Nacional? Pues que es un estafador. ¿Y qué podemos decir de alguien que se diga creyente y no conozca la Biblia? Se está estafando a sí mismo, peor. El problema es cuando el conocimiento de las cosas de Dios, su palabra, todo lo relacionado con la teología, se vuelve vanidad. Y al igual que los fariseos, los saduceos y los escribas, la ley se vuelve importante tan solo por la misma ley. Hicieron a un lado al único que los podía salvar, a aquel que les entregó la ley, al único que los podía redimir, porque cambiaron la gloria de Dios por los conocimientos de los hombres, por el mero conocimiento de la ley. Eso es lo que están haciendo ahora. Eso hacían los fariseos y los saduceos. La ley por la ley. Y se la sabían de memoria. Y conocían toda la escritura. Pero no pudieron ver al Salvador. No lo pudieron ver. Y el Señor les decía, ¿no han leído? ¿No han leído? Pero ellos leyendo, viendo y oyendo, no creyeron. En nuestro caso, hacen grandes eventos teológicos, comparten enormes conocimientos sobre el tema, pero le restan importancia al Redentor, a la salvación, al pecado, al arrepentimiento, a la cruz, al sacrificio, a la justificación, a la imputación del pecado, al nuevo nacimiento, al celo por la palabra, a la santidad, al cumplimiento de la palabra. Al parecer, ya no se habla de condenación, ni de infierno. Eso es medieval. Le falta amor. Dios salva a todos, Dios salva a todos. Mucho menos hablan del hombre de pecado. Ya no hay gran ramera, ni pecadores, ni apóstatas. Solo doctores en teología y aprendices de teología. Esto sin contar que los eventos poco a poco se convierten en actividades de mercadería, en donde no solo se cobra por entrar, sino que se ofrecen libros, CDs, se promocionan cursos, seminarios y hasta se vende por adelantado la próxima conferencia. Igual que como iniciaron los grandes apóstatas de hoy. Por eso nuestro Señor nos advirtió sobre el peligro de la levadura. Cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y una y otra vez nos advirtió sobre la importancia de no torcer ni a derecha ni a izquierda. Este es el camino y esta es la verdad. Nos lo señaló y nos dio su palabra. La única verdad, la única verdad. Pero hay de aquellos, hermanos, hay de aquellos que se atrevan a criticar y menos aún a denunciar, porque aparecen los señalamientos, las exclusiones, las alianzas de los antiguos enemistados que se unen en contra de aquel que se atrevió a levantar la voz de advertencia. Ahora el nuevo Sanedrín señala y avala o excluye. Ya el temor no es por ser apedreado, aserrado, echado a los leones o quemado en la hoguera. El temor es a ser aislado, señalado, separado de la figuración, excluido de la fama, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El temor es a quedarse solo, es a ser señalado como dogmático, sectario, religioso, legalista, contencioso.
¿Han escuchado esas palabras, hermanos? El temor es a ser borrado de la lista de los amigos, a no ser tenido en cuenta, a ser visto como legalista, ortodoxo o religioso. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Hoy tienen miedo de que los expulsen de la sinagoga. No pocos reconocen el camino de la sana doctrina. Todos saben que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Todos saben que no hay paz para el impío. Todos saben que hay un solo camino y un solo Señor. Todos saben sobre la justificación y sobre la imputación de pecados. Todos saben que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Todos saben que sin nuevo nacimiento no se conocerá el reino de Dios. Todos saben que sin santidad nadie verá al Señor. Todos saben quién es la gran ramera del Apocalipsis, aquella que fornica con los reyes de la tierra. Pero todos prefieren hablar de milenialismo, de preterismo, de corrientes reformadas, de calvinismo, de neocalvinismo, de apologética. Todos dicen hablar de Dios sin ir a Dios. Todos quieren hablar de Dios sin conocer a Dios. Nadie quiere llevar la contraria para no ser expulsado de la nueva sinagoga. Nadie quiere ser excluido del movimiento. Nadie quiere ser señalado como radical. Todos quieren parecer amorosos. Todos quieren estar en la fotografía. Todos quieren ser reconocidos. Todos quieren tener fama. Todos quieren sobresalir. Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú, hermano? ¿A qué le temes? ¿Tú? ¿A qué le tememos nosotros? ¿A que se burlen? Porque creemos en el tribunal de Cristo. Estos días me decía una secretaria de la universidad: sí, pero es que queremos verlo ya, aquí, ahora, la justicia. No se imagina. Y el otro me daba palmadas en la espalda como diciendo: el loquito, sí, el loquito. Sí, hermanos, todos vamos a ir, todos tenemos que ir ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿O te da miedo que te señalen como loco? Loco. El infierno. En el año 2019, infierno me llamo, dice usted. ¿O le da miedo ser acusado de intolerante por no comulgar con los movimientos de homosexuales y no estar de acuerdo con el asesinato como derecho? Abra los ojos, me decían hace poquito. Abra la mente. Y yo le decía: he tratado de cerrarla, que tenía demasiado abierta. Y no se imaginan hasta dónde he caído. No se imaginan hasta dónde había caído. ¿Sí? O le temes de ser señalado porque crees que Dios hizo todo cuanto existe en solo 6 días. O le temes a que te excluyan porque te quieres apartar del pecado. En esa iglesia decían mojigatos. Mojigatos le llamaban al santo. No podemos negar, hermanos, que son tiempos de la más grande apostasía. La bestia ha sanado su herida y está como león rugiente mirando a quien devorar. Su nueva estrategia es señalar, ridiculizar, acusar, desprestigiar, desmoralizar, excluir. Esa es su estrategia. ¿Y tú? ¿Tú amas al Señor? ¿Le temes al Señor? ¿O le temes al mundo? ¿Amas al Señor? ¿Amas de verdad al Señor? ¿O amas más la gloria de los hombres? Las personas ahora temen al simple señalamiento, a la simple acusación de ser intolerantes. A eso le temen. Pero, hermanos, olvidan que alguien fue humillado, escupido, abofeteado, latigado,
crucificado y que recibió toda la ira de Dios para justificarnos, para santificarnos, para perdonarnos, para librarnos de los terrores del infierno. En mi caso, cuando recuerdo todo esto, digo como Pablo, lo tengo todo por basura, por amor a mi Señor. Y cuando me acuerdo de los 100 millones de personas que dieron su vida por el Evangelio, de aquellos cuya piel fue desgarrada con garfios, aquellos que fueron lentamente mutilados, aquellos que fueron torturados en máquinas diseñadas para infligir el máximo dolor, el máximo sufrimiento. Cuando me acuerdo de aquellos que fueron aserrados, apedreados, crucificados y quemados en la hoguera por el Evangelio, no puedo sentirme más que un cobarde, un perro mudo, un siervo negligente. En eso nos hemos convertido, hermanos, en perros mudos, en siervos negligentes. ¿Qué nos decía el Señor? Mateo 10, 28 al 33, acompáñanos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es el llamado que nos hace el Señor. Este es el llamado, a no desfallecer, a no temer, a no temerle a los señalamientos, a no temerle a las acusaciones, a no temerle a las mentiras, a las falsedades. Y si llega a ser necesario, a no temerle a la muerte. Todos sabemos que quien quiere ganar la vida, la perderá. A todo aquel que evita la muerte, entregándose al mundo, lo único que encuentra es una muerte más terrible, una muerte espiritual. Por eso es necesario que a veces digamos como el salmista: he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas.
Bendito sea Jehová. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto, el que hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, Amén. que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. No permitas, Señor, que nos amedrentemos, Señor. No permitas que bajemos la cabeza, Señor. No permitas, Padre, que vendamos nuestra salvación por un platado de lentejas, Señor. Ayúdanos, Señor, a promulgar tu evangelio, Señor, a ser valientes, Señor, Padre, a salir a la carrera, Señor, a salir al combate, Señor, porque tú, Señor, nos has dicho, Señor, que somos deportistas, que somos guerreros y que somos trabajadores, Señor. Somos labradores de tu obra, Señor. Padre, somos soldados, Señor, de tu causa, Señor. Y somos deportistas, Padre, incansables, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ay, Señor, a soportar hasta el final, Señor. A combatir hasta el final, Señor. Padre, a levantar tu nombre sobre todos los nombres y a recordar que solo en ti hay salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.